El tema Venezuela, Estado 51, tiene muchas aristas. Ya hemos hablado en videos anteriores cómo sería desde el punto de vista electoral. Pero en este video nos vamos a enfocar en qué lugar ocuparía Venezuela entre los demás estados de la nación norteamericana. Muchos lo desean. La mayoría de los venezolanos, según encuestas que se han hecho a través de las redes sociales. Incluso expertos analistas políticos también están de acuerdo con que Venezuela sea el Estado 51 de Estados Unidos. Pero ¿qué pasaría si en realidad se concreta el hecho de que Venezuela sea el Estado 51? ¿En qué lugar quedaría? ¿Sería el más rico? ¿O tal vez el más pobre? La respuesta depende de qué estés midiendo. En términos de economía real, de lo que produce y genera por habitante, pero también podemos medirlo en términos de lo que hay bajo tierra. Quédate hasta el final porque eso justamente es lo que vamos a hablar en este video. Estado por estado, número por número, petróleo, gas, oro, PIB, ingreso per cápita, una comparación que tal vez muchos no han hecho. Antes de continuar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es la mejor forma de apoyarme. Regálame un me gusta que me ayuda muchísimo a que se difunda este contenido. Deja tu comentario sobre este tema o sobre cualquier otro tema que quieras que tratemos en el canal y comparte este video para que todos tengan esta información. Ahora sí, continuamos. Primero vamos a ver cuáles son los estados más ricos de Estados Unidos según su PIB total, o sea, por el tamaño de su economía. Este top lo lidera California, con un PIB de 3.6 billones de dólares, seguida de Texas, con un PIB de 2.4 billones de dólares. Luego está Nueva York, con un PIB de 2.1 billones de dólares, y luego está Florida con un PIB de 1.4 billones de dólares. Ahora vamos a ver cuáles son los estados más pobres de Estados Unidos. Es importante aclarar que en Estados Unidos algunos estados son pobres no por pobreza estructural o pobreza de su población, sino por el tamaño de su población. Los tres estados con el PIB total más bajo en este 2025 fueron Vermont con 48 mil millones de dólares, Wyoming con 53 mil millones de dólares y Alaska con 75 mil millones de dólares. Ahora veamos los estados más ricos según el PIB per cápita, es decir, según el bienestar real de cada habitante. El primero es el Distrito de Columbia, con 261 mil dólares de PIB per cápita, seguido de Nueva York con 107 mil dólares de PIB per cápita. Seguidamente está Massachusetts con 102 mil dólares, el estado de Washington con 100 mil dólares, y California con 97 mil dólares de PIB per cápita. Casualmente, los estados con mayor ingreso per cápita coinciden con los de mayor educación. Ahora veamos los más pobres en cuanto al PIB per cápita. Los 10 estados con menor ingreso per cápita son, de menor a mayor: Mississippi con 39.368 dólares de PIB per cápita, West Virginia 42.336, Alabama con 43.984, Kentucky con 44.017 dólares, Arkansas 44.845 dólares, Carolina del Sur con 45.314 dólares de PIB per cápita, Idaho 45.642 dólares, Arizona 46.233 dólares y Carolina del Norte con 47.803 dólares de PIB per cápita. Además, Mississippi tiene la tasa de pobreza más alta del país, con 19,6%. Le siguen Nuevo México con 18,2% y Kentucky con 16,3%. Ahora surge la pregunta más inquietante para los venezolanos. ¿En qué lugar estaría Venezuela según su PIB total y según su PIB per cápita en caso de que se llegara a concretar la anexión de Venezuela como Estado 51? El nuevo Estado Venezuela, ¿en qué lugar quedaría entre los demás 50 estados de Estados Unidos? Empecemos con el PIB total de Venezuela, que es de 110 mil millones de dólares. De acuerdo con esto, si Venezuela fuera el Estado 51 de Estados Unidos,
ocuparía tal vez el número 39 de los 51. Esto ubicaría al nuevo estado Venezuela entre estados medianos como Idaho y Nuevo México, muy lejos de las grandes economías estatales, pero tampoco en el fondo, gracias al volumen poblacional que tiene Venezuela. Ahora veamos qué lugar ocuparía el hipotético estado Venezuela según el PIB per cápita. El PIB per cápita de Venezuela es $4.140. Esto dejaría a Venezuela en el puesto 51 de 51, en el último lugar con enorme distancia. El PIB per cápita de Venezuela es de apenas $4.140 nominales para este año 2026. El estado más pobre de Estados Unidos por esta métrica es Mississippi. Venezuela no llega ni al 8% de lo que produce el estado más pobre del país. Sería el último de 51, con un margen abismal. No una diferencia marginal, sino una diferencia enorme. Hay un contraste entre ambas posiciones de 39, del lugar 39 según el PIB total versus el PIB per cápita. Esto se explica por la población grande con una economía destruida. Venezuela tiene aproximadamente 28 millones de habitantes, pero décadas de desindustrialización, hiperinflación acumulada y colapso del ingreso real del ciudadano. Es el síndrome clásico de un país con recursos enormes y capital humano numeroso, pero con una economía que rinde una fracción mínima de su potencial. Pero esas no son las únicas mediciones. Veamos, en términos de recursos naturales y riquezas, ¿en qué lugar quedaría ubicada Venezuela en caso de que sea el estado 51 de Estados Unidos? Aquí sí corremos en el mismo lote y estamos sobrados. El resultado es dramáticamente diferente a la del PIB. En cuanto a las reservas de petróleo, que son 303.000 millones de barriles, estaríamos en el puesto redoblantes 1 de 51, con un margen enorme, pues Estados Unidos tiene entre sus estados con más reservas de 60.000 millones a 80.000 millones de barriles de petróleo. Venezuela tiene más petróleo probado que todos los 50 estados juntos. La faja del Orinoco alberga más de 1 billón de barriles de petróleo in situ, no solo los probados. En hierro, que es otra de las grandes reservas que tiene Venezuela, estaríamos también en el top 1 entre todos los estados de Estados Unidos. Bauxita, también estaríamos en el puesto 1. Oro. En oro también estamos muy bien posicionados, o estaríamos en caso de que seamos estado 51, con 2.343 toneladas métricas. La gran paradoja, siendo el estado 51, Venezuela sería con diferencia el estado más rico en términos de recursos naturales del subsuelo, pero el más pobre en PIB per cápita. Esto es lo que llaman la maldición de los recursos llevada al extremo. En términos de recursos naturales, Venezuela no sería un estado pobre, sería el más rico de los 51 estados con una ventaja descomunal. En cuanto al petróleo, tendríamos dominancia absoluta. Venezuela posee 303.000 millones de barriles de petróleo. Siempre lo decimos así como con aquel orgullo, ¿verdad? Las mayores reservas de cualquier país del mundo, como ya sabemos, por delante de Arabia Saudita. Texas, que es el mayor estado petrolero de Estados Unidos, tiene aproximadamente 17.000 millones de barriles de petróleo en reservas probadas. Venezuela la supera como por 17 veces más o menos en reservas probadas. Gas natural. En gas natural, las reservas de gas en Venezuela se totalizan en alrededor de 5.5 billones de metros cúbicos. ¡Wow! Esto representa el 73% del total de América Latina y el Caribe. Eso ya lo vimos en un video anterior cuando medimos todos estos valores. Venezuela también tiene caolín. Caolín es una especie de arcilla blanca. Es un mineral muy versátil, utilizado principalmente en la medicina, la cosmética, la agricultura y la industria. Venezuela alberga reservas de caolín estimadas en más de 200 millones de toneladas métricas. Y además de todos estos números, de todos estos valores que hemos visto,
hay algo mucho más importante. ¿Qué pudiera exigir Venezuela como Estado 51 al gobierno central de Estados Unidos por poseer todas estas riquezas? Aquí combinamos derecho institucional con política fiscal y con poder de negociación. Bajo el sistema federal de Estados Unidos, los estados tienen derechos constitucionales y precedentes históricos que les permiten exigir al gobierno central condiciones específicas sobre sus recursos. Venezuela, como Estado 51, tendría los argumentos más poderosos jamás presentados por un Estado, por el tamaño de su riqueza. Como exigencia sobre los recursos del subsuelo, Venezuela pudiera exigir soberanía y titularidad del subsuelo petrolero. Venezuela podría exigir que como condición de adhesión, la titularidad de las reservas petroleras permanezca en el Estado Venezuela, no en el gobierno federal. Esto es crucial. La mayoría de los estados en Estados Unidos cedieron sus tierras federales al unirse, pero por ejemplo, Alaska negoció retener los derechos sobre minerales en tierras estatales. Venezuela, con sus 303.000 millones de barriles de petróleo, tendría un poder de negociación incomparablemente mayor que cualquier otro estado de Estados Unidos. Este precedente lo tiene Alaska. El Congreso concedió a Alaska derechos sobre sus tierras y recursos subterráneos como condición de la estadidad. También el nuevo estado Venezuela, el nuevo hipotético estado Venezuela, pudiera exigir más participación en las regalías. En el sistema actual, los estados reciben entre el 48 y 50% de las regalías generadas en tierras federales dentro de su territorio. El nuevo hipotético estado Venezuela podría exigir que esa participación sea de más del 50%, que sea, por ejemplo, 60 o 65%, dado el volumen extraordinario de las reservas y argumentando que ningún otro estado aporta una riqueza comparable al sistema federal. Aquí Venezuela tendría un poder de negociación muy alto. En cuanto a exigencias fiscales, Venezuela también podría exigir la creación constitucional de un fondo soberano venezolano equivalente al Alaska Permanent Fund, donde al menos el 25% de todas las regalías petroleras y minerales se invierta perpetuamente y se distribuya como dividendo anual a cada ciudadano venezolano residente en el estado Venezuela. Un precedente de esto es el Alaska Permanent Fund, como acabamos de decir, que tiene 89.3 mil millones gestionados a este 2026 y paga dividendos anuales de entre $1,000 a $2,000 por ciudadano. Con las reservas venezolanas, el fondo equivalente podría ser 5 veces mayor. Aquí Venezuela tendría un poder de negociación máximo. Venezuela también podría exigir una reconstrucción masiva, exigir un paquete masivo de inversión federal en infraestructura, carreteras, puertos, electricidad, hospitales, universidades, como condición previa a la adhesión, argumentando que el gobierno central se beneficiaría enormemente del petróleo venezolano y debe capitalizar el Estado primero. ¿Cuál sería el argumento de Venezuela? Que Estados Unidos obtiene acceso a nada más y nada menos que sus 303.000 millones de barriles de petróleo. Venezuela podría obtener una reconstrucción total. Como precedente de esto tenemos Hawái y Alaska, que recibieron paquetes especiales de desarrollo federal al unirse a Estados Unidos. Venezuela, siendo incomparablemente más rica en recursos, podría exigir un paquete proporcional. En este aspecto, Venezuela tendría un poder de negociación muy alto. Exigencias sociales y de bienestar. Venezuela pudiera exigir que toda su población tenga acceso inmediato a los programas federales de bienestar social. Medicare para mayores de 65 años, Medicaid para poblaciones vulnerables, cupones de alimentos y seguridad social. Dado que aporta mayor riqueza en recursos naturales, el argumento político sería irrefutable. Aquí Venezuela también tendría un poder de negociación alto. También tendría una representación proporcional a su población en el Congreso. Ya hablamos algo de esto en un video anterior. Vamos a hablar
algo corto aquí para refrescar. Con aproximadamente 28 millones de habitantes, Venezuela tendría derecho a aproximadamente 38 o 40 congresistas en la Cámara de Representantes, más que incluso Texas. Sumando también 2 senadores, el nuevo Estado Venezuela tendría una delegación enorme con poder legislativo real para defender sus intereses petroleros y minerales. Aquí, dado la cantidad de representantes, Venezuela tendría un poder de negociación muy alto. ¿Qué otros aspectos pudiera exigir Venezuela? Bueno, también exigencias geopolíticas y de soberanía residual. Pudiera exigir una zona exclusiva y soberanía marítima en el Caribe. Venezuela tiene una de las zonas económicas exclusivas más extensas del Caribe, con derechos sobre plataformas continentales offshore. Pudiera exigir que esa zona económica exclusiva permanezca bajo jurisdicción estatal venezolana, no federal, con todos los derechos de exploración y explotación correspondientes. Por supuesto, aquí Venezuela también tendría un poder de negociación muy alto. Todo esto se oye muy bien, pinta muy bonito, pinta positivo para Venezuela en caso de que sea un nuevo estado, porque Venezuela tiene con qué. Pero ¿cuál es la realidad política? El gobierno federal de Estados Unidos jamás ha negociado la estadidad desde una posición de debilidad. La posible anexión de Venezuela en la práctica a este año 2026 pudiera ocurrir sin el proceso constitucional formal, precisamente para evitar que Venezuela negocie estas condiciones. Un Estado formal tendría derechos, un protectorado informal no tiene ninguno, que es como estamos hasta el momento, como una especie de protectorado, tutelaje. Aquí no podemos exigir mucho. Esta es una paradoja política que merece subrayarse. Lo que Venezuela pudiera exigir legalmente es enorme. El precedente de Alaska, que es el más directo, el Alaska Permanent Fund, para este abril del año 2026, el fondo ya supera los 89.3 mil millones de dólares, con las reservas venezolanas 90 veces mayores que las de Alaska. Un fondo equivalente podría ser uno de los más grandes del mundo. La Constitución de Alaska, en su artículo 8, sección 2, establece que la legislatura proveerá el uso y desarrollo de todos los recursos naturales del Estado para el máximo beneficio de su pueblo. Esto es exactamente el argumento constitucional que el Estado 51 Venezuela utilizaría, y con un poder de negociación que ningún otro territorio en la historia de Estados Unidos ha tenido jamás. Pero el punto más revelador de este análisis es que Estados Unidos parece estar más interesado en la conformidad que en la reforma democrática. La situación actual de Venezuela aseguran que permanezca dependiente de la aprobación y aprovechamiento de Washington. En otras palabras, la estadidad formal le daría a Venezuela derechos reales que Washington prefiere que no tenga. Por eso el escenario más probable siempre ha sido el protectorado informal, no el Estado 51. Porque aquí viene algo que tal vez no nos guste. Una reciente compilación de ensayos de la Universidad de Tulane plantea que la transición hacia la democracia en Venezuela no es la prioridad de la administración estadounidense, que parece sentirse cómodo con la tutela que ejerce sobre los sucesores de Nicolás Maduro. En los últimos meses, Estados Unidos ha levantado sanciones contra Delcy Rodríguez y la ha reconocido como la única jefa de Estado de Venezuela, permitiéndole restablecer lazos con bancos occidentales y trabajar más libremente con los inversionistas estadounidenses interesados en acceder a esas reservas de petróleo. El petróleo es el fin. Delcy Rodríguez es el medio. Toda esta situación se puede resumir en una sola línea. Venezuela tiene los recursos para negociar como igual, de igual a igual, pero no tiene un gobierno legítimo que le daría el poder para hacerlo. Vayan sacando sus propias conclusiones. La estadidad plena con todos sus beneficios constitucionales requeriría primero una Venezuela con un gobierno democráticamente legítimo, capaz de sentarse a negociar de igual a igual. Ese escenario hoy no existe, y mientras no exista, el petróleo venezolano seguirá fluyendo
hacia los intereses de Washington, sin que Venezuela obtenga las contrapartidas que sus recursos merecen. No es que algunos estén o estemos en contra de Estados Unidos o de lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela. Estamos en contra de la forma como lo está haciendo. Porque si la intención es ser el Estado 51, seámoslo, como ya lo dije en otro video. Hagamos el referéndum, convoquen el referéndum y que se activen todos los mecanismos para hacer de Venezuela el Estado 51. O como Estados Unidos tenga planteado hacerlo. Pero de la forma como se está haciendo actualmente no es la mejor. Hay muchas dudas en todos los sectores. No se sabe qué está pasando en un lado o en otro. No se sabe qué está pasando con las ideas de Estados Unidos. Tampoco sabemos exactamente qué está pasando con las ideas de Venezuela. Si Venezuela está obedeciendo, es lo más común que se oye, que Venezuela está obedeciendo, pero también en esa obediencia el resto de los venezolanos también estamos siendo perjudicados. Eso al momento, no sabemos después. Tal vez después pueda traer resultados positivos para todos los venezolanos, pero no lo sabemos, porque no hay un plan que se le informe al país. Entonces, ¿qué nos dicen todos estos números? Pues que Venezuela no es un país pobre porque no tenga con qué. Los recursos están ahí. Las reservas de petróleo más grandes del mundo, el gas, el oro, el hierro, todo está ahí. El problema nunca ha sido la tierra. Han sido décadas de decisiones que convirtieron la mayor reserva de petróleo del mundo en una economía que hoy no llega ni al 8% del ingreso del estado más pobre de Estados Unidos. Y aquí viene la parte que más debe hacernos pensar. Si Venezuela fuera en realidad el Estado 51 de Estados Unidos con derechos constitucionales reales, tendría el poder de negociación más grande en la historia de la estadidad norteamericana. Con todos estos recursos, Washington tendría que escuchar. Así que si eres venezolano y estás viviendo esto, piensa en Caracas, Colombia, o desde Miami, o desde donde sea, estos números también son tuyos. La riqueza de la que hablamos es tuya, es de todos. Y el día que Venezuela logre que esa riqueza se traduzca en bienestar real para su gente, ese día, con o sin Estado 51, tendrá lo que siempre debió tener. El potencial que tiene Venezuela no ha desaparecido, sigue allí, intacto. La pregunta es cuándo, cómo y con qué decisiones se va a liberar. Y después de todo este análisis, la pregunta es para ti. ¿Qué opinas de todo lo que hemos planteado en este video? Te leo en los comentarios.